acompaña Rosa Inés Floriano, Rosita y Nidia Zuluaga nos van a acompañar en la sesión de hoy. También tenemos hoy invitados especiales, entonces esperemos que podamos disfrutar en esta noche de esta sesión. Les damos una bienvenida, entonces los dejo en manos de Rosita. Muchas gracias, Miguel Ricardo. Vamos a empezar justamente esta noche, pues dándole gracias al Señor por todo lo que nos ha concedido, por todo lo que nos ha permitido hacer en bien de nuestra propia vida, de los nuestros y sobre todo de aquellos a quienes nos debemos, de los hermanos en necesidad. Quiero invitarles esta noche a que pongamos especial intención en nuestra oración por todas aquellas personas que, aunque ya han logrado ponerse a salvo en relación al COVID, tienen que enfrentar los efectos económicos y los otros impactos de la pandemia. Y sobre todo aquellas comunidades que en el territorio colombiano están padeciendo situaciones críticas por la ola invernal en la que nos encontramos. Quiero pedirles especial oración por todas aquellas personas que están en este momento afrontando esas inclemencias del clima y que desafortunadamente pagan las consecuencias de la falta de conciencia nuestra como humanidad para poder entender que somos seres humanos interdependientes con la creación y que todo lo que hacemos repercute para bien o para mal en el bienestar de la sociedad y de nuestros hermanos. Les quiero pedir que entonces nos unamos en oración con la oración que el mismo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a María Santísima como Madre nuestra que nos acompaña siempre para que ella siga cubriéndonos con su santo manto y que proteja a todos aquellos que están expuestos a riesgos, que son vulnerables a las inclemencias del clima y a los desastres naturales. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy el tema se llama Promoción Humana y Desarrollo Comunitario. Vamos a invertir un poquito el orden de esas dos expresiones, porque vamos a empezar por el desarrollo comunitario como una expresión concreta de la promoción humana. Porque nos parece que justamente entrar a un tema teniendo contacto con experiencias nos ayuda mucho a comprender cómo se entiende un proceso de promoción humana en el escenario del desarrollo comunitario. ¿Por qué este tema es importante el día de hoy? Porque la pastoral social, de alguna manera, esa centralidad de la dignidad humana y su horizonte hacia el bien común, de alguna manera lo pone en práctica de manera muy concreta a través de hacer el ejercicio de la promoción humana. Pero no es una labor exclusiva de la pastoral social. El magisterio de la iglesia nos va a desafiar y hoy lo vamos a ver cómo eso no es ni siquiera algo nuevo. Evangelii Nunciandi le dedica un muy buen capítulo a todo el tema de la promoción humana, pero no es un tema nuevo. Realmente es algo que con el Concilio Vaticano II se empezó a plantear desde Evangelii Nunciandi incluso. Y la promoción humana, pues, claramente queda intrínsecamente relacionada con la evangelización, con el concepto y los componentes de la nueva evangelización. La nueva evangelización
fue asimilada como es decir, la nueva evangelización debe tener como resultado la promoción humana. Y al pensarnos un poco en eso, significa que no solamente la pastoral social está comprometida en la promoción humana, es toda la iglesia, porque toda la obra evangelizadora de la iglesia debe tener como consecuencia lógica la promoción humana. Vamos justamente a tratar de aproximarnos a esa expresión, a ese concepto, a través de dos experiencias que hemos invitado el día de hoy. Le doy la bienvenida a la colega Nidia Zuluaga. Ustedes ya la conocen porque ha estado en varias de las sesiones acompañando algunos de los temas. Nidia ha venido acompañando algunos ejercicios comunitarios de pensarse el desarrollo sobre la base de la convivencia, sobre la base de construir desde la comprensión comunitaria ese concepto del buen vivir. Alguna vez un escritor por allá leí que las palabras son vasijas vacías que la cultura llena de contenido. Y yo diría que en nuestro caso lo que hacemos es dotar de sentido los conceptos precisamente desde las comprensiones que las comunidades van logrando posterior a hacer discernimiento de lo que es justamente esto del buen vivir según la dignidad humana y cómo en la medida en que vamos asimilando principios fundamentales que nos regala el magisterio de la iglesia, las comunidades van entendiendo que allí hay un futuro promisorio para ellas y desde ahí, digamos, se lanzan en la maravillosa aventura de constituirse en agentes de cambio social que se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo, que finalmente eso es lo que concreta la promoción humana. Entonces, le doy la bienvenida a Nidia. Ella nos viene esta noche a acompañar con dos maravillosas mujeres, Marta Jiménez de una iniciativa de una comunidad de Arauca y Verónica de una iniciativa de Ipiales, creo que, ¿de dónde? De Gualmatán, Pasto. Gualmatán, Pasto, gracias por la claridad. Bienvenidas Verónica, Marta y Nidia, para que nos compartan a la luz de estas dos experiencias concretas, cómo van dotando de sentido ustedes esa expresión de la vida comunitaria según la dignidad. Bienvenidas, buenas noches. Hola, buenas noches Rosita, buenas noches a todos y a todas las personas que ya están participando tan activamente de este diplomado que va con un recorrido muy importante. Hoy pues estamos acercándonos a estas comunidades porque son la experiencia viva de lo que es el trabajo en estas zonas periféricas, dos de ellas que traemos hoy con un sentir rural, porque Palmarito es un poblado del municipio de Fortul en Arauca, un municipio y un poblado que ha estado bastante afectado por la violencia. Ustedes pues lo conocen mejor que nosotros y queremos entonces invitar a Marta Liliana y a Verónica, si ya la tenemos porque estaba teniendo dificultades en el audio, pero queremos entonces que ellas se presenten y nos cuenten un poco acerca de ese proceso comunitario. ¿Cómo fue que surgió esto en el poblado de Palmarito? Marta, bienvenida, buenas noches. Sabemos que está acompañada por parte de la comunidad de Palmarito, que vuelvo y les reitero, es un lugar apartado de Fortul, Arauca. Entonces, Marta, bienvenida, bienvenidos todos los que están allá detrás. Sí, buenas noches, Nidia, buenas noches para todos. Estamos aquí en expectativa a ver cómo contamos nuestras vivencias aquí de nuestro centro poblado. Bueno, Martica, por allá veo a don Ramiro, veo a otras de las personas que hacen parte de la iniciativa local de paz. Gracias por conectarse. Acá estamos con un grupo de agentes de pastoral de todo Colombia. Tenemos
alrededor, en este momento tenemos 186 personas conectadas que han estado acercándose a toda esta temática de la doctrina social de la Iglesia. Y como lo decía Rosita ahora, pues hoy nos convoca el tema del desarrollo comunitario y de la promoción humana. Entonces, desde esa perspectiva, lo que nosotros queremos es que ustedes le cuenten a quienes están hoy presentes en la sesión de trabajo, que les cuenten cómo era esa comunidad de Palmarito antes de vivir este proceso de la iniciativa local de paz. Entonces, adelante, Martica, tienes la palabra. Sí, bueno, entonces, en ese sentido de esa pregunta, ¿cómo era nuestro centro poblado? Muy disperso. Cada uno tenía su modo de ver disperso. Cada uno pensaba por su lado, no se pensaba en comunidad, no se pensaba en reconstruir los valores que nuestros padres y nuestros antepasados siempre nos han enseñado. También había apatía a los procesos de paz, apatía a que otras personas llegaran a nuestra comunidad, a mirar otros horizontes. También no se hacían uso de las instituciones del Estado. Aquí, como todos sabemos, se buscaban eran otros medios para arreglar los conflictos, para llevar a que nuestra comunidad tuviera un poquito de unidad. Se buscaban eran otras instancias y no las instituciones del Estado. Y lo más importante era que no nos reconocíamos como transformadores sociales. No sabíamos que nosotros hacíamos parte de esta comunidad y que podíamos llegar a hacer el cambio. Por ahí sería. Bueno, Martica, ¿y qué cambios ustedes han ido evidenciando con este proceso? ¿Qué cambios? Muchísimos y grandes. El primer cambio y el más significativo que hemos tenido es una comunidad con sentido de pertenencia, con amor a lo que tenemos y lo que hemos conseguido. También la utilización de las políticas públicas y herramientas que fortalecen la comunidad, vinculándonos a talleres de derechos humanos. Ahorita tenemos el SENA aquí en nuestro caserío, que no lo teníamos. También estamos más empoderados para llegar a las diferentes personas y grupos diferenciales y nos reconocemos como iniciativa local de paz. Ese proceso ha sido muy importante porque para contextualizar un poco a las personas que hacen parte del diplomado, como lo decía Martica, Palmarito es un poblado que por su lejanía, tal vez a nivel geográfico, pues ha estado abandonado por el Estado, como muchos de los sectores o de municipios o de lugares rurales de Colombia, tiene muchas necesidades básicas insatisfechas. Y pues se sumaba a esto el tema de la violencia, el tema de todo lo que hemos tenido que vivir a nivel de Colombia. Entonces, este poblado, cuando fue focalizado en el proyecto de construcción de paz e incidencia, precisamente el señor obispo de ese momento nos decía, lo que queremos es empezar a gestar un proceso de cohesión a nivel comunitario. ¿Por qué? Porque las familias, lo que nos decía Marta, pues estaban distantes, había desinterés por participar en los procesos comunitarios. Y aparte de eso, pues ellos tenían que evidenciar cómo les dejaban los muertos ahí, literalmente, apostados a la orilla del poblado cada semana. Entonces, encontrábamos que la manera era empezar a devolverle la vida también a Palmarito, y con ellos fuimos construyendo. Y por eso ellos decían, en ese ideal de construir su futuro deseado, esta iniciativa local de paz fue entendiendo que por lo que ellos querían trabajar era por reconocer su sentido de pertenencia frente a Palmarito, que ya nos lo decía Marta, ¿sí? Y sobre todo a reconocer su derecho a vivir en paz, a poder encontrar otras maneras de transformar los conflictos y las situaciones que no dejan de presentarse día a día. Entonces, yo quiero que Marta también nos siga contando un poco
¿Cómo se gestaron esos cambios? ¿Cómo fue participando la comunidad? ¿Qué pasó ahí en este proceso, Martica? Y ustedes allá. Bueno, en el momento mismo que empezamos a vivir el proceso, pues ya hubo organización y nos fortalecimos, se fortalecieron los lazos de confianza en la comunidad. Y en todo ese tiempo que hemos estado en la iniciativa, se han realizado las acciones conjuntas con todas las personas de la vereda, no solamente el grupo que estamos en la iniciativa, sino todas las personas de la vereda han querido ya unirse con nosotros para realizar los cambios. Hemos hecho cineforos y también acciones para el fortalecimiento de la convivencia pacífica y sentido de pertenencia, como son bingos familiares, visita a los enfermos, embellecimiento de los espacios públicos. Hemos estado en ollas comunitarias y hemos llevado todas esas cosas para que seamos una comunidad que nos valoremos entre nosotros. En los nuevos desafíos y las dificultades hemos estado afrontándolos a través de la conciliación, la flexión y la ovación. Es decir, ya nos reconocemos nosotros como personas que somos y hemos tratado de integrarnos a uno mismo para llegar a acuerdos mutuos. También, que es como lo que estamos haciendo, seguimos reuniéndonos, seguimos realizando proyectos, la iniciativa tiene su huerta, también en estos momentos estamos nos acercando a un proyecto productivo, donde estamos empezando a elaborar rosarios, denarios, y también nos hemos formado en bordados, para aquellas personas de ustedes que necesiten alguna de estas cosas, nosotros estamos a la orden. Más tarde. Bueno, valga la cuña aquí, valga la ventana comercial. Eso es muy importante, Marta, porque miren, para compartirles a ellos, digamos que en este caminar conjunto desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social con esta comunidad, fuimos encontrando esos espacios para que ellos fueran fortaleciendo, como lo dicen, sus lazos de comunidad, su confianza, siguieran reconociéndose mejor como vecinos, siguieran reconociendo todo lo que era la institucionalidad y el cómo ellos también debían transformar esa forma como se venían relacionando con esta institucionalidad. Y entonces es muy importante lo que ella nos cuenta porque como este proyecto Construcción de Paz e Incidencia ya salió, estamos en una última fase de un pequeño acompañamiento y ellos dijeron, bueno, nosotros queremos permanecer en el territorio y nos vamos a consolidar a través de nuestra huerta comunitaria, nos vamos a fortalecer a través de un proceso formativo porque Marta pues tiene toda esa habilidad para el bordado y entonces ella dijo, yo quiero empezar a enseñarle a mi comunidad a que aprendan a bordar. Y fue una experiencia maravillosa donde hombres y mujeres se sentaban a aprender a bordar. Y en este momento ellos están, digamos, también tratando de consolidar esa idea productiva. ¿Por qué? Porque como es Palmarito, está muy cercana al santuario como la llaman ellos, la negrita del Piedemonte Llanero, ¿cierto? Entonces, allá hay un gran santuario y ellos cada mes tienen unas actividades muy hermosas a nivel comunitario y ellos encontraron ahí una oportunidad para poder empezar a ofrecer pues estos productos, los rosarios, los denarios y por qué no pues empezar a trabajar el tema de bordado de todo lo que es lo ornamental, pues todo lo que tiene que ver con lo que requieren nuestros sacerdotes para todo lo que es la realización de la Eucaristía. Y ahí están trabajando sobre ello, pero también siguen trabajando en torno a la paz.
ya están ahorita pues en el ideal de participar y de unirse a la Semana por la Paz. Esta iniciativa está realizando unos murales, ya esta semana se adquirieron las pinturas y ya ellos tienen todos los moldes y los elementos para ponerse a pintar en comunidad. Entonces han sido estas acciones las que han posibilitado que hoy ellos se sigan conociendo y consolidando. No sé si quieren agregar algo más, Marta, Ramiro, que quieren compartirnos para que cerremos este espacio con ustedes y le demos paso entonces a Verónica. Pues bueno, yo creo que, Nidia, hay un caso específico, de pronto lo que yo escuchaba, pues que de las preguntas que formula, ¿no? De igual manera, pues también el tema sobre el tema de la paz, pues nosotros como personas individuales tenemos dos cosas ahí muy importantes para puntualizar. Frente a la paz tenemos un deber y también tenemos un derecho, ¿no? Deber a que todo el mundo pues viva en paz, en tranquilidad, pero que también de pronto frente a eso tenemos un deber de pronto de colaborar y hacer huellas referente a eso. Y de pronto lo más importante es que nosotros, antes de conocer la iniciativa, pues, y ahora después, pues el cambio es totalmente ya diferente porque nosotros pues ahora ya tenemos ese sentido no solo de pertenencia, sino de un sentido ya colectivo. Antes pues era individual porque era cada cual lo que pudiera conseguir, ¿no? No se hablaba de pronto socialmente como comunidad, colectivamente, y no, era como personal. Ahorita pues lo importante es eso, de que ya pues no solo como iniciativa colectivamente, sino también con la comunidad, los vínculos directos que hay con la comunidad, con los niños, con todo, pues nosotros siempre a ver de qué forma seguimos de pronto esas relaciones directas con la comunidad, con los niños, con todos, ¿no? Se han hecho de pronto integraciones directas donde han habido de todas maneras de todo el contexto social de aquí en la vereda, Junta de Acción Comunal, de pronto otros organismos también sociales. Yo siempre pues lo he venido diciendo de que pues aquí se trabaja con la iniciativa local de paz, lo social y lo espiritual, ¿no? En lo social pues claro que es de pronto ayudar a la gente, ayudar a liderar de pronto los proyectos con la comunidad, ya en carácter colectivo. Y luego pues de todas maneras también en la parte espiritual, porque el vínculo también debe ser directamente con la iglesia, ¿no? Con el ministerio eclesial. Entonces, es como para complementarlo. Nosotros, una cosa con la otra, y llevar todo ahí como de la mano. Sería eso, pues, Nidia. No sé aquí, Marlene y Silvia, que también están aquí, ya que se hablan, pero... No, pues, no, yo sé que ustedes tienen mucho para contarnos, de verdad que les agradecemos enormemente por haberse conectado, además porque yo sé desde dónde lo están haciendo y sé el esfuerzo tan grande que les implica. De verdad que les reconocemos este trabajo de corazón y bueno, vamos a invitar a las personas que quieran conocer y ampliar la información sobre la iniciativa local de paz. Les vamos a poner ahorita en el chat el teléfono de la animadora y para Marta, si me autorizas, para que la gente, pues de verdad, quienes se interesen en apoyar esta iniciativa, es una iniciativa muy hermosa y quienes la quieran ir y conocer, pues también sería una oportunidad muy grande. Sí, claro, pues que vean ella, pues que de pronto hay algo importante, ¿no? Porque de pronto, pues ya nosotros creo que como que se está, ya pues de pronto hay un ciclo que llega como hasta aquí, ¿cierto? Nosotros, pues, el camino es de seguir adelante. Sí, claro, porque no solo de pronto... Claro, Ramiro, no, el acompañamiento, ustedes saben que aquí tiene que ver es precisamente con eso, como ustedes como comunidad, con todos esos aprendizajes y con todos esos acompañamientos, y ya en otros niveles van a poderse seguir consolidando porque de eso se trata. Entonces, le reiteramos nuestro agradecimiento. Nos vamos a ver si Dios lo permite ahorita a mitad de septiembre para nuestra celebración de la actividad por la Semana de la Paz y con toda seguridad que Dios va a seguir
a través de la providencia, enviando muchas cosas maravillosas para Palmarito y para su comunidad. Entonces, Gracias. muchas gracias, muchas gracias. Chao. 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 Bueno, entonces, a ver si ya tenemos en conexión a Verónica para Sí, que... ya ¿sí? está conectada, sí, ya tiene Vero. habilitado. Hola, Vero. Muy buenas noches, ¿sí me escuchan? Claro, Vero, te escuchamos súper bien. ¿Cómo has estado? Bien, gracias y qué gusto volvernos a encontrar por este mes con Rosa Sí. Inés, contigo Nidia, y de igual manera un saludo fraterno y cordial a todas las personas que están participando. Bueno, mi Vero, pues si nos has escuchado, acá estamos, en este momento ya tenemos 209 personas conectadas que hacen parte del diplomado en Doctrina Social de la Iglesia y que de forma especial hoy vamos a abordar o estamos abordando este tema del desarrollo comunitario, cómo esto incide en la transformación de las comunidades, cómo también digamos, esta amplitud de lo que es la promoción humana va dejando unas huellas importantes en todo un proceso comunitario que ustedes han avanzado. Entonces, hoy queremos que nos cuentes un poco sobre la comunidad de Gualmatán, para que la gente se entere. Gualmatán es un corregimiento de la ciudad de Pasto, entonces también es de lo rural y en este caso Verónica ha sido la persona que ha estado animando el organismo Levadura de la Iniciativa Local de Paz. Entonces, cuéntanos un poco sobre esta comunidad de Gualmatán, cómo era antes de vivir todo este proceso de la Iniciativa Local de Paz. Verónica, adelante. Sí, pues bueno, la comunidad de Gualmatán, como tú lo dices, está en un sector rural, es netamente agrícola, productora de hortalizas, especies menores, se caracteriza por su gente muy trabajadora. Bueno, se mira, antes de empezar el proceso de la iniciativa, se miraba que había ciertas organizaciones, pero caminaban muy independientes, muy apartes y no lo hacían como un carácter de organización comunitaria. También todo el trabajo, lo que implica la carga de los padres, se podría decir, eso ocasionaba, se podría decir, un abandono a los hijos y entonces se detectó muchas problemáticas que estaban viviendo los chicos. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar, formación de pandillas, deserción escolar, consumo de sustancias psicoactivas, embarazos a temprana edad, entre otros. Desde la iniciativa se hizo un proceso de intervención y acompañamiento, teniendo en cuenta también la articulación con la institución educativa. Este proceso ha sido muy bonito y nos ha dejado una gran experiencia, diríamos una gran enseñanza también, porque nosotros como al acompañar la iniciativa no únicamente estamos dando, sino también estamos recibiendo y aprendiendo de las otras personas. Lo importante de este proceso que se hizo es que se fue una intervención transversal, se podría decir, porque se trabajó toda la parte del proyecto de vida de una manera integral, con este acompañamiento realizado a los jóvenes. También se hizo alianzas, eso fue muy importante porque la institucionalidad también se hizo parte de este proceso, apoyándonos, acompañándonos en todo lo que es las formaciones, en todo lo que es también apoyo económico. Y también, pues en un principio, como lo decías tú, dependíamos del proyecto Construcción de Paz e Incidencia, que fue apoyado desde la Pastoral Social Nacional, también con la Pastoral Social de la Diócesis de Pasto. Y cuando ya se terminó la fase del proyecto, nosotros decidimos seguir caminando, lo decíamos, ¿no? Pues con proyecto o sin proyecto, nosotros seguimos. Aunque estén, pues a veces hay dificultades, hemos trabajado, como se dice, con las uñas, pero ya traíamos un proceso, una capacidad instalada, la cual a base de todo el proceso y de toda la formación y todo ese caminar que se ha venido como comunidad, pues nos hemos fortalecido. Entonces, en el momento se podía destacar la organización comunitaria, ya un sentido, no simplemente de asociarse o de reunirse con un fin, sino de asociarse y de reunirse con la capacidad de hacer incidencia
y también de transformar, de que haya una transformación comunitaria, que es lo que se va mirando. Por ejemplo, los liderazgos. Nuestros jóvenes en el momento ya están asumiendo procesos de liderazgo. Es más, en el momento tenemos una de nuestras chicas que se la conocen, Dana. Ella está como candidata a los consejos juveniles, junto con otros 2 jóvenes del corregimiento de Gualmatán y otros jóvenes del municipio de Pasto. Entonces, todo eso en el proceso se ha ido reflejando, es como los frutos que se puede decir, ¿no? Que se va cosechando en el tiempo. Como también la parte de que se ha ido extendiendo, se podría decir, a más población. Nosotros iniciamos con un proceso de jóvenes. Eso te iba a pedir, que nos contaras un poquito, porque la iniciativa nació como iniciativa Jóvenes de Gualmatán. ¿Cómo está eso ahorita? Sí, es más, el nombre de la iniciativa es Jóvenes Líderes y Emprendedores en el corregimiento de Gualmatán. Pero a través del proceso, y el mismo proceso tal vez nos fue llevando a eso, se fue incluyendo a los padres, por ejemplo, en la parte de formaciones, en lo que es el relacionamiento y fortalecimiento de relaciones familiares, que había mucha ruptura. Entonces, los incluimos a los padres y también se fueron incluyendo al proceso. Entonces, es el momento en el cual ahora, con la parte del proceso de economía solidaria que estamos manejando, se han vinculado los padres, se han vinculado los jóvenes, se han vinculado los familiares y también ahora empezamos a trabajar con los niños. Entonces, ya no son únicamente los jóvenes, sino podríamos decir que es la comunidad. Y este proceso se ha fortalecido porque tiene un sentido, ¿no? En el momento, el sentido que tiene es de la sostenibilidad, desde los grupos de ahorro y desde el emprendimiento, que se trabaja con lo que es la cría de especies menores, los cuyes, que nos caracterizan acá en Nariño a nosotros, y también la elaboración de artesanías en madera. Fue un proceso que se les enseñó a los chicos y también ya es ahora su fuente de empleo y de trabajo para ellos. Y también voy a hacer aquí el comercial, ¿no? Como lo hizo la compañera anterior, en el cual nosotros se tiene una microempresa de artesanías en madera, que es la elaboración de utensilios de cocina en madera, todo lo que tiene que ver con la cocina tradicional. Entonces los chicos también aprendieron el oficio y en el momento ya se encuentran trabajando en eso. Y de igual manera con sus jaulas, sus cuyes, lo que es especies menores y también las huertas caseras. Fantástico, fantástico, Verónica. Muchas gracias por compartir. ¿Cómo sienten ustedes esta parte de la consolidación y estos desafíos que ya van representando el permanecer ya en un proceso comunitario tan grande? Porque ustedes han venido articulando las familias, como tú decías, y ya hoy están inclusive divididos en grupos de ahorro en todo lo que es el tema de economía solidaria. Pues ese proceso ha sido muy importante porque en primer lugar nos da la oportunidad de reunirnos. El mismo proceso lo hace de que cada 15 días o cada mes tengamos esa oportunidad de reunirnos como grupo, como iniciativa. Es más, nosotros los compañeros dicen nos consideramos una familia. Ya son los compañeros, ya somos una familia. Y es bien importante porque también le contribuye al desarrollo comunitario y a la organización comunitaria. Y somos reconocidos, la iniciativa local de paz en el corregimiento de Gualmatán es reconocida, es más, ya está incluida en el plan de vida del corregimiento de Gualmatán. Cuando se hizo la actualización del plan de vida, llamaron a los jóvenes, nos llamaron, vengan, participen, y ahí estamos. Entonces es un proceso de mucha importancia, también de mucha incidencia, y que pues sigue fortaleciendo a las familias, ¿no? Sobre todo en la parte de la sostenibilidad y pues muy oportuno en estos momentos de dificultad, ¿no? Lo que se ha vivido, la pandemia, el paro, toda la situación económica que apenas se está reactivando, pues nosotros venimos ahí trabajando para que esto continúe y de esa manera pues poder ayudar a las familias. Verónica, pues te agradecemos mucho por compartir con nosotros esa experiencia maravillosa de Gualmatán. Yo puedo dar fe de ese trabajo tan comprometido, tan arduo que ustedes realizan como comunidad y sobre todo sentirlo allá en el corregimiento, ver esa unidad, esa cohesión a nivel social
y sobre todo esas oportunidades que están ofreciéndole a las familias a través de las ideas productivas o del proyecto de economía solidaria. Entonces te agradecemos mucho y bueno, pues esperamos también que las personas que hacen parte del diplomado se animen y en algún momento quieran conocer a Gualmatán y la experiencia de la iniciativa local de paz. Muchas gracias, Verónica, y de verdad pues que lluevan muchas bendiciones para Gualmatán y para toda la comunidad. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, por tenernos en cuenta. Y nosotros acá estamos prestos a recibirlos, a acogerlos y ojalá nos visiten, ojalá nos llamen. También aquí, pues Nidia tiene mis contactos, cualquier situación, ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias. Bueno, Verónica, entonces con tu autorización yo voy a escribir aquí en el chat también la información para que quienes se interesen pues les escriban a Marta o te escriban a ti, quienes quieran ampliar la información o conocer más sobre la iniciativa o en algún momento visitar la comunidad. ¿Listo? Muchas Bueno, gracias. Gracias. Chao. Bueno, entonces yo le devuelvo la palabra a Rosa Inés. Bueno, muchas gracias, Verónica y Marta. No tienen que retirarse. Si quieren, pueden acompañarnos hasta el final de la clase. Y Nidia, no me apague la cámara, que ya ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti. Porque yo creo que acompañar el cambio no es simplemente que uno lo hace como agente pastoral, como alguien externo del proceso. Acompañar a una comunidad a pasar de condiciones, digamos, de cierta dependencia a esa autonomía, a la organización fortalecida, al desarrollo comunitario, a que ellos se vuelvan gestores de la transformación con la que sueñan. De alguna manera hacerse acompañante de la gestión del cambio. Y eso significa que uno también tiene que convertirse en un agente de cambio. Uno no solo acompaña el cambio de otros, sino que el cambio de los otros termina por transformarlo a uno. Yo quisiera preguntarte ahora a ti, Nidia, agente de Pastoral Social Nacional, que ha tenido que acompañar estas dos iniciativas. La cogí a quemarropa a propósito, para que no esté libreteada. Pero quisiera preguntarte, Nidia, ¿qué has tenido que desaprender a la luz de estas experiencias y qué has tenido que volver a aprender? Eres trabajadora social de profesión. Yo sé que en el trabajo social se aprenden muchas técnicas de trabajo para el desarrollo comunitario, pero ¿qué tiene de distinto? Y lo has hecho desde otros escenarios, también en la vida pública. ¿Qué tiene de distinto el acompañamiento de la transformación y del desarrollo comunitario desde la iglesia al que habías hecho en cualquier otro escenario? Adelante. Enciende tu micrófono, por favor. Gracias, Rosita. Me hubieras dicho esta tarde esta pregunta, la hubiera preparado. No, mira que yo pues, yo todos los días y la gente, las comunidades lo saben, o sea, esto se tiene que sentir el trabajo comunitario. Y yo amo este trabajo y todos los días, tú lo sabes, yo le doy gracias a Dios por este trabajo que tengo, porque después de haber estado en lo público, en las ONGs, llegar al trabajo con la iglesia es liberarse uno, liberarse de todos esos formatos, de todos esos números en los que uno siempre está en procura cuando está en estos espacios, porque todo se vuelve un número, todo se vuelve una cifra. Acá nosotros tenemos que dar cuenta también a nuestras entidades cooperantes, a nuestras cáritas, hermanas, todo, pero es desde otro sentir. Entonces, por eso siento que de las cosas que me ha tocado zafarme es de eso, de tanto tecnicismo, de tanto formato, de tanta cosa, y me ha dado la libertad para poder caminar de forma conjunta con la gente. Yo amo el trabajo con la gente. Y siento que ahí tenemos una oportunidad grande porque la palabra animación toma mucha fuerza. Estas comunidades que están tan avasalladas, tan carentes de recursos, como les decía ahorita, de sus necesidades básicas tan insatisfechas, pues cuando llega una persona que tiene el compromiso
y les anima, mira, los resultados son evidentes. Entonces, yo siento que está desde ahí, desde el compromiso que se vive como agente de pastoral y el compromiso que uno tiene como funcionario público o funcionario de ONG. Va en esa línea, Rosita. Muchas gracias, Nidia. Bien. De verdad que justamente queríamos empezar por aquí, por la vida, por una experiencia que nos ayude a comprender de manera más encarnada este aspecto al que la pastoral social y la dimensión social de la evangelización sirve desde el ámbito eclesial, que es la promoción humana, el campo de la promoción humana. Digamos, Puebla lo puso en palabras muy sencillas, ¿sí? Interpretando lo que había generado o planteado Evangelii Nunciandi en el número 31. Pero, digamos, el Populorum Progreso nos están diciendo todo el tiempo, la promoción humana es el paso de condiciones de vida menos digna a condiciones de vida digna. Eso es muy profundo, pero hay que digerirlo para poder entenderlo y encarnarlo. Yo creo que estas dos experiencias nos lo han planteado de una manera muy concreta, muy sencilla, lo que significa ese paso de una realidad a otra realidad. Por eso, si ustedes se dieron cuenta, las preguntas que les formulamos, que también se las formulamos esta tarde un poco para no dar lugar a que digamos, sea una experiencia libreteada. Nos interesaba fundamentalmente que la vida nos la compartieran así a secas, y las tres preguntas fueron, ¿cómo era antes de que ustedes empezaran este proceso? ¿Qué cambió? ¿Qué sienten ustedes que cambió de su realidad? Para saber cómo eran las condiciones de vida antes y cómo fueron después. Y finalmente decir, bueno, ¿cómo se gestó ese cambio? ¿Qué tuvo que pasar para que ese cambio fuera posible? Porque creo que esas tres preguntas nos ayudan un poco a entender qué es lo que se mueve de un lugar a otro. Es decir, la promoción humana es movimiento. Yo voy a compartir la presentación, que son solamente 4 diapositivas en las que yo quiero, porque ya estas experiencias nos han iluminado muy bien lo que significa la riqueza del concepto de la promoción humana, pero quisiera realmente profundizar en algunos rasgos de estas experiencias que nos permitan ir a profundidad en esta conceptualización. Entonces, nos vamos a poner aquí en el número 31 de Evangelii Nunciandi. Allí claramente, recuerden ustedes, y ya en algún momento lo habíamos planteado también y lo vamos a profundizar cuando entremos a ver cómo en Colombia estamos tratando de llevar a la práctica este planteamiento de una pastoral social al servicio de la transformación, que debe ser el resultado lógico de la evangelización en la iglesia. Evangelii Nunciandi en esos primeros números, desde el 14 hasta el 21, más o menos, se explica la riqueza y la complejidad de lo que es la evangelización. Nos dice, no se puede separar las dimensiones. Tiene esas tres dimensiones, la profética, la litúrgica y la caritativa, o la dimensión social. Esas tres dimensiones son en su conjunto la evangelización. Si uno se dedica a una sola y deja las otras, la empobrece, la mutila y no produce el efecto que tiene que producir. Bien, pues desde el número 30 en adelante, lo que nos está diciendo Evangelii Nunciandi es cuál tiene que ser el efecto de esa evangelización en la iglesia, como misión de la iglesia. Y dice, el efecto es la promoción y la liberación integral del hombre. Pero miren que hace ahí toda una profundización para que no nos confundamos en esos conceptos vacíos y a veces cargados de ideologías, de esos sesgos ideológicos que nos quisieron arrastrar a interpretar la liberación solamente en el concepto temporal del ser humano, sino esa liberación se refiere, esa liberación que es integral, que involucra también lo trascendente, es decir, la vida temporal, pero fundamentalmente la salvación, es decir, la liberación plena es la salvación. Entonces,
sin disgregarlo uno de lo otro. En estos números del 30 en adelante, Evangelii Nunciandi nos dice el efecto propio de la evangelización tiene que ser la liberación, la plenificación del ser humano, pero cuidado con no caer en antropocentrismo, es decir, en poner en el centro a la persona como si fuera el fin en sí mismo, sino el ser humano cuyo fin es la plenificación en Jesucristo, que es lo trascendente, esa dimensión de la trascendencia. Y entonces el camino para esa liberación se concreta en esto, en la promoción humana. Esa es la razón por la que Evangelii Nunciandi prácticamente equipara, dice, entre evangelización y promoción humana, entiéndase como desarrollo, liberación, existen lazos muy fuertes. Vínculos de orden antropológico, porque al hombre que hay que evangelizar no es abstracto, sino un ser sujeto a problemas sociales y económicos. Lazos de orden teológico, ya que no se puede disociar el plan de la creación del plan de la redención, que llega hasta situaciones muy concretas de injusticias a las que hay que combatir y de justicia que hay que restaurar. Vínculos de orden eminentemente evangélico, como es el de la caridad. En efecto, ¿cómo se puede proclamar el mandamiento nuevo sin promover mediante la justicia y la paz el verdadero, el auténtico crecimiento del hombre? Es decir, no tiene sentido anunciar la buena nueva, anunciar el mensaje del mandamiento del amor, si eso no está, digamos, transversalizado por la promoción de la justicia y la paz, del verdadero y el auténtico crecimiento del hombre. Nosotros mismos lo indicamos al recordar que no es posible aceptar que la obra de evangelización pueda o deba olvidar las cuestiones extremadamente graves, tan agitadas hoy día, que atañen a la justicia, a la liberación, al desarrollo y a la paz en el mundo. Si esto ocurriera, sería ignorar la doctrina del Evangelio acerca del amor al prójimo que sufre o padece una necesidad. Número 31. Digamos, allí es donde se logra entender el estrecho vínculo que existe entre evangelización y promoción humana. Después de Evangelii Nunciandi, Populorum Progressio avanzó un poquito más, pero antes de irnos a Populorum Progressio, veamos lo que en los números siguientes, del 32 hasta el 39, me salto el 38 porque con eso cierro, justamente nos dice, pero ojo, de qué sí es promoción humana y qué no es promoción humana y qué implica esa promoción humana. Primero, la promoción humana no permite reducciones ni ambigüedades. Un poco aquí lo que denuncia Evangelii Nunciandi es cuidado con entender la promoción humana solo desde esa lógica antropocéntrica y temporal, es decir, solo como el desarrollo entendido solamente como que el ser humano está llamado a crecer, a trabajar para dedicarse a obtener bienes y no más. Eso no admite reducciones, tampoco admite ambigüedades. En cambio, sí es esa liberación completa, plena, hasta encontrar plenitud de la persona en esa configuración con la persona de Jesucristo, una liberación evangélica que es capaz de llevarlo, de proyectarlo hacia la liberación que es justamente la salvación. Centrada en el reino de Dios, no puede centrarse en ese antropocentrismo, con una visión evangélica del hombre, es decir, la integralidad del hombre y su vocación a la trascendencia, pero que exige una necesaria conversión. Es decir, la promoción humana no se puede hacer sin el cambio de la persona misma. Es decir, la persona misma tiene que vivir un proceso de conversión para que a partir de la comprensión de lo que es y de su vocación natural, ¿sí?, a esa plenitud, lo ponga en camino, en ese camino de la promoción humana, en el camino de la humanización. Por supuesto, ayudándolo a entender cuáles son aquellas barreras que le impiden vivir según su dignidad y ayudándole a comprender y a desarrollar las capacidades que le permitan superar esas barreras, transformar esas realidades, pero con un propósito fundamental, y es
que él tiene que serse artífice de su propio destino. Y eso exige conversión. Eso exige cambios en la persona, eso exige cambios en sus relaciones, exige cambios en la forma de ver y de trabajar hacia las instituciones, exige conversiones estructurales también. Y por supuesto, porque de lo contrario, pues no se trata solamente de desarrollar capacidades en la persona, sino se rodean esas capacidades de condiciones, condiciones que deben garantizar las instituciones, condiciones que deben garantizar los marcos normativos, la cultura, y eso tiene que trabajarse necesariamente con otros porque uno solo no puede hacerlo. Excluye la violencia. Aquí hay una contundente advertencia, cuidado con cualquier oferta o proyecto de promoción, de supuesta promoción humana que nos pone en pie de lucha contra los demás, que nos enseña a odiar a los demás, que nos haga ver a que yo tengo que pasar por encima del otro para lograr mi desarrollo y mi promoción, que yo tengo que atacar, es decir, que mi promoción tiene que ser a costas del otro. Cuidado con cualquier forma de violencia que justifique un proyecto de promoción porque no es promoción. Teniendo en cuenta, y esta reflexión la hemos tenido en otros principios del magisterio que ya hemos hecho en el recorrido de este diplomado, que el ser humano no se entiende como un ser individual, sino un ser interdependiente con la casa común, con la creación, digamos, y con los otros hermanos y con Dios. Entonces, digamos, la humanidad es un cuerpo, entonces cualquier expresión de violencia no es otra cosa que una autodestrucción. Toda expresión violenta es una forma de autodestrucción y por lo tanto es deshumanizante, es contradictorio con el sentido de humanidad. En ese sentido no puede haber un proyecto de promoción humana si implica infligir violencia a otros, violentar a otros o incurrir en expresiones de violencia. Y por supuesto en plena observancia y respeto de la libertad religiosa. Es decir, aquí nos plantea Evangelii Nunciandi que en este escenario de la promoción humana, ¿sí?, del proyecto comunitario, de hacer proyectos de comunidades, tenemos una responsabilidad y es de trabajar con todos, para todos y para el desarrollo de toda la comunidad, en pleno respeto por esas diferencias que hay. Y ahí entonces es donde nos ubica en ese escenario fronterizo del diálogo de la iglesia con el mundo, ¿sí? Ese mundo que está marcado por profundas diferencias ideológicas, religiosas, y que eso significa que necesitamos aprender a construir proyectos de sociedad, proyectos comunitarios, proyectos sociales, donde tengamos la capacidad de interactuar con otros, respetando las diferencias. Entonces, estos elementos que son posteriores, que desarrollan lo que sí es la promoción humana y lo que no es, en el número 38 nos dice, y de eso, ¿qué le toca a la iglesia? Es decir, ¿qué parte nos toca a nosotros? Dice aquí, nos alegramos de que la iglesia tome cada vez más conciencia de la propia forma esencialmente evangélica de colaborar en la liberación de los hombres. ¿Y qué hace? Trata de suscitar cada vez más numerosos cristianos que se dediquen a la liberación de los demás. A estos cristianos liberadores les da una inspiración de fe, una motivación de amor fraterno, una doctrina social a la que el verdadero cristiano no solo debe prestar atención, sino que debe ponerla como base, ¿sí?, como criterio en su prudencia y de su experiencia para traducirla concretamente en categorías de acción, de participación y de compromiso. Todo ello sin que se confunda con actitudes tácticas ni con el servicio a un sistema político que debe caracterizar la acción del cristiano comprometido. La iglesia se esfuerza por inserir siempre la lucha cristiana por la liberación en el designio global de salvación que ella misma anuncia. Número 38. Entonces aquí nos dice, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Y eso tiene unas implicaciones prácticas. Pero aquí, Populorum Progressio, como yo les decía, ya lo reduce de una manera muy pragmática todo este ejercicio o este aporte que nos da
Evangelii Nunciandi nos dice la promoción humana que, como indica la doctrina social de la iglesia, es llevar al hombre y a la mujer a pasar de condiciones menos humanas a condiciones cada vez más humanas, hasta llegar a un pleno conocimiento de Jesucristo. Populorum Progressio, lo pueden ver ustedes en los números 20-21. Pero ya en el magisterio latinoamericano encontramos unos elementos prácticos para decir esto, cómo se traduce en acciones concretas, es decir, cómo convertimos el actuar de la pastoral social o de la dimensión social de la evangelización en procesos reales de promoción humana, que no se queden en narrativas y en discursos, sino que en ejercicios muy concretos logren materializar este mandato que nos da el magisterio de la iglesia. Miren, desde Medellín y Puebla, de alguna manera se homologó en su momento, ¿no? Evangelización es igual a promoción humana. Santo Domingo llega a corregir un poquito y hace la precisión. No es igual, pero es una, digamos, es una dimensión privilegiada de la nueva evangelización. Es decir, la promoción humana no es lo mismo decir es una dimensión privilegiada que decir es igual a, porque no podemos reducir a eso la evangelización tampoco. ¿Sí? Y ustedes escucharon en las dos experiencias cómo es importante la integralidad de todas las dimensiones, también la espiritual, dentro de un proceso de promoción humana. Implicaciones prácticas que tienen. Miren, después de Medellín, Puebla, Santo Domingo, podemos decir Aparecida, nos ayuda a concretar esto mucho más, a entender que la promoción humana es un proceso, ese paso de condiciones de vida menos digna a condiciones de vida más digna tiene un sentido, es un proceso porque esos cambios no se dan de la noche a la mañana, no se dan con un proyecto a un año, es más, si tenemos la oportunidad de acompañar con un proyecto a 2, 3, 4 años, seremos muy transitorios dentro del proceso de promoción humana de una comunidad. Pero ¿de qué se trata? Que la iglesia se haga acompañante de este caminar, dejando las capacidades, como bien lo han expresado aquí justamente Verónica y Marta y su esposo, en la experiencia que nos han compartido. Los proyectos se van. Sí, la pastoral social actúa como una ONG, que el proyecto se vuelve casi como el fin, no el medio, pues desafortunadamente reducen la acción a entregar unos resultados para quedar bien con el donante. Y eso también puede producir daño. No podemos decir que esa es la lógica en todas las ONGs. También hay ONGs que son meramente filantrópicas y hacen un trabajo muy responsable. Pero sí podemos decir que en nuestro caso somos conscientes que el proceso de promoción humana es un proceso de largo aliento, donde la experiencia de un proyecto es apenas un aporte temporal, en donde nosotros de alguna manera acompañamos a la comunidad a dotar de sentido este concepto, a asimilarlo y apropiárselo, para que a partir de ahí puedan continuar su camino desde ellos mismos. Y eso es dejarlos caminando ya como protagonistas de su proceso. ¿Sí? Si uno ve las comunidades al principio, yo recuerdo casi siempre cuando vamos a empezar una nueva fase, yo empiezo a ir a acompañar varios de los ejercicios de focalización. La angustia de mis colegas, como Nidia, como varios promotores que en los territorios empiezan estos ejercicios, uno les ve la angustia de que las comunidades como que al principio no les quieren caminar. ¿Por qué razón? Porque la lógica para que esto funcione como proceso es cuidado con prometer, cuidado con entrar generando una expectativa. La pauta de entrada a un proceso tiene que ser a partir de una convicción. Porque si usted genera una expectativa, claro, eso es lo que ha generado mucho daño y ha estancado a muchas comunidades. Muchas comunidades van a lo que los tienen acostumbrados. Los gobiernos, los políticos, incluso empresas que ya hacen proyectos de responsabilidad social y sobre todo este mercado de la cooperación, ¿sí? Es generar expectativa. Y a partir de la expectativa vincularlo, engancharlo a lo que su proyecto necesita materializar. Entonces, claro, la gente va
Dice, viene Pastoral Social a socializarnos un proyecto, la expectativa, ¿qué nos van a dar? Y no se imaginan las caras que uno ve cuando les decimos, no les venimos a dar nada. No les vamos a prometer absolutamente nada porque este es un proyecto que no tiene casi recursos. Y los pocos recursos que tiene es para acompañarlos. ¿Ustedes quieren transformar su realidad? Estamos para acompañarlos y es lo que les podemos ofrecer. Y no se imaginan lo que eso representa y lo que se nota en las caras, en las expresiones. Recuerdo mucho una experiencia también en el Huila, donde decían las hermanas, en la primera reunión nos fueron 200 personas, a la segunda nos fueron 7, pero con esas 7 empezamos y lo que resultó después con esas 7 mujeres fue una cosa impresionante. Entonces, es justamente ahí el punto de partida, es construir desde un escenario distinto, porque el reconocimiento de la dignidad en estas personas es justamente no jugar con la necesidad, no enganchar y no alimentar, digamos, ese morbo de la cooperación, de decir, enganchémoslo al proyecto para cumplir con un resultado, sino realmente a conciencia, hacer un proceso. Eso es fundamentalmente. La primera implicación es asumir la promoción humana como un proceso que no es nuestro, que no nos pertenece. Nosotros solo somos el samaritano que se hace prójimo de una comunidad, de un proyecto de comunidad y se ofrece para caminar con ellos, para curar sus heridas, para escucharlos, para ayudar a encontrar respuestas, pero sin nunca quitarle, sin quitarle nunca su propia responsabilidad y participación. En este sentido, vamos a encontrar 4 elementos que son fundamentales para entender cómo es que se da un proceso de promoción humana, ¿sí? Y en lo que se traduce en la práctica un proceso de promoción humana y que nos lo han ayudado a iluminar muy bien el magisterio latinoamericano que ha trabajado bastante a conciencia este mandato, digamos, del magisterio. Primero, ¿con qué empieza ese para pasar de condiciones de vida menos digna a condiciones de vida más digna? Primero, haga consciente a la persona y a la comunidad de la dignidad, de su dignidad de hijos de Dios. Porque sin esa conciencia es imposible ayudarles a levantar la mirada de la angustia, del dolor, de la injusticia, de todo aquello que les está doliendo y que hoy los puede tener en situación de mucha vulnerabilidad. Es decir, pueden estar en la condición que sea, pero su condición de hijos de Dios no la han perdido y no la van a perder nunca, por ninguna razón. Eso significa que asumir conscientemente eso y hacerse cargo de su dignidad es lo primero que tiene que ser producto de esa primera, digamos, intervención. No me gusta mucho la palabra intervención, pero ese primer proceso de aproximación a una comunidad para acompañar un proceso de promoción humana es, si nosotros llegamos a una comunidad en un momento de crisis, mientras hacemos respuesta en crisis, no se trata de, claro, tienen hambre, hay que darles de comer, tienen frío, no se les llevó la lluvia, se les llevó su vivienda, pues lo concreto es darles un techo mientras algo resuelve el gobierno o algo logramos resolver entre la comunidad y todos, pero hay que resolver los mínimos vitales, techo, higiene, salud, alimento, esos son mínimos vitales, pero no se puede reducir a eso. Mientras hacemos eso, ¿cómo le devolvemos la conciencia a la persona? Que aún en ese máximo extremo de vulnerabilidad, hay una cosa que sigue siendo su gran tesoro, que es su propia dignidad y que nadie se la puede arrebatar, pero que eso tiene dos caras. Es una misma moneda que tiene 2 caras, que los demás debemos observar, nosotros mismos, observar y respetar. Por eso la forma de dar la ayuda tiene que ser observante de la dignidad del hermano en necesidad. Y por eso llegar sin ofrecer es una forma de reconocer y respetar su dignidad. Por eso llegar sin generar falsas expectativas es una forma de reconocer y respetar su dignidad. Por eso, en lugar de decirles, aquí les traigo porque ustedes necesitan, preguntarles qué podemos hacer por ustedes o qué quieren hacer.
eso marca la diferencia, porque está respaldado por una observancia de lo que ellos son, aún en las condiciones en las que se encuentran, son hijos de Dios, tienen capacidad de pensar, tienen capacidad de aportar, y por eso ese es el gesto precioso que siempre tiene muchos de los íconos de la Biblia, y también, por ejemplo, en las apariciones de la Virgen, el acontecimiento guadalupano del cual yo soy muy devota, de las cosas que más me enamoran es justamente esa actitud de la Virgen morena que encarna en su rostro, en sus rasgos, ella se configura con ese pueblo sufriente indígena, lo ampara en sus expresiones de estoy aquí para consolarte, ¿qué otra cosa quieres que haga por ti? Pero no deja de darle la responsabilidad, ¿sí? Lo ampara, acoge, protege, pero conduce. Es decir, lo empodera de su dignidad, pero es necesario que tú hagas la tarea. Cuando el indio Juan Diego le dice claramente, le dice, pero ¿por qué no le pide a otro que lleve este mensaje? A mí no me cree ese señor obispo. Pueden haber otros más ilustrados que yo, ¿por qué tengo que ser yo? Y ella le dice, es necesario que tú hagas la tarea. Eso es lo que ha dicho justamente aquí Verónica, Marta, cuando dicen, en nuestra mente estaba el imaginario de que como no tenemos la mejor educación, no teníamos con qué ir a hablarle a las instituciones. Que no. Lo que el proceso les ha aportado es, claro que sí, ustedes son igual que ellos en dignidad y por lo tanto usted va a dialogar es con una persona en las mismas condiciones suyas. Que no tengan el mismo título no hace la diferencia y por lo tanto eso significa conducirlo. Hay que ir a hacer la tarea y eso promueve. Eso es lo que promueve la dignidad. Eso es la promoción humana. Entonces fíjense que ese primer momento es fundamental. Si nosotros generamos en la respuesta, en la asistencia, que es como el primer momento en el que a veces llegamos nosotros en nuestras obras, con el alimento, con los bancos de alimento, con una emergencia, llegamos con ayudas. Cuidado con la forma de hacer las ayudas, porque allí es donde se construye un vínculo o de asistencialismo, que eso no es para nada observante de la dignidad, o una asistencia que conduce, es decir, que lo empodera de su dignidad. Y le dice, usted no está perdido, usted no está condenado a esta realidad. ¿Qué quieres hacer? Y lo vamos a hacer, aquí estamos para acompañar. Sí, eso es fundamentalmente conciencia de su propia dignidad y la de los demás, a la par de dar la ayuda con el banco de alimentos, a la par de segundo momento del proceso de promoción humana. Darles herramientas para que haya una comprensión de la realidad de la cual son parte de alguna manera o somos parte de alguna manera. Y una capacidad de discernimiento, ¿sí? Este es un elemento fundamental. Por eso yo siempre he dicho, y creo que lo dije al principio de este diplomado, que creo que tenemos una deuda histórica como iglesia en la catequesis, y es asegurarnos de que la catequesis adulta, la catequesis de adultos, sea la doctrina social de la iglesia, porque es la que le da elementos de discernimiento al ser humano para vivir en sociedad, para ser ciudadano de este mundo y ciudadano de la trascendencia. Pero es fundamental que el ser humano construya criterio. Por eso es que después ahí se presenta esa ruptura y una dicotomía entre la fe y la vida. En el culto somos una cosa, pero luego en la vida económica, en la vida política somos otra. Cuando el ser humano comprende que esa realidad que lo está afectando no es la realidad de otros, es también mi realidad. Y de qué manera yo soy parte de esa realidad. Porque cuando yo no me veo como parte de la realidad, creo que los demás son los malos y yo simplemente estoy siendo la víctima y entonces me voy a quedar esperando siempre a que los demás cambien y a exigir que los demás cambien para que a mí me vaya bien. Realmente, cuando desarrollamos una capacidad de leer críticamente la realidad, soy capaz de reconocer que yo soy parte de alguna manera de esa realidad y que entonces el cambio de esa realidad puede empezar con mis propios cambios de actitudes y comportamientos. Y para eso necesito
algo que es único, que eso la iglesia lo puede aportar, y es el discernimiento cristiano. Cómo los valores del evangelio nos dan criterio, ¿sí? Formas de pensamiento y criterios de juicio, criterios de acción para saber cómo comprender y entender esta realidad, y que esta realidad puede cambiar si yo empiezo cambiando de alguna manera. Entonces, cuando dice necesita, exige una conversión, recuerden que eso lo leímos allá en los primeros postulados. Tercer paso de la promoción humana: gestión del cambio, es decir, compromete a la persona, ¿sí?, en que el cambio empieza, esa realidad, ¿sí?, esa realidad que es disfuncional, que necesita conversión, que clama justicia, que clama transformación, empieza conmigo. Yo soy agente de cambio. Entonces ustedes pueden ver cómo se presentan las personas entre cómo eran antes, ellos como comunidad, cada quien por su lado, cada quien defiéndase como pueda. Miren que las dos comunidades coinciden en lo mismo. Incluso la de Gualmatán dice claramente, Verónica, habían organizaciones, eso no lo podemos decir, pero eso no significaba que éramos una comunidad organizada, porque cada quien como organización también calaba para su lado. Lo que hace el proceso es darle sentido y proyecto de comunidad, es decir, los empodera de que este cambio no depende también solo de mí, empieza conmigo, pero también implica aprender a trabajar con otros. ¿Y cómo nos compromete a transformar de forma positiva esa realidad? A partir de dos valores fundamentales que están muy enraizados en toda la riqueza del magisterio social: la solidaridad y la participación activa y responsable. Sí, este es el principio de la subsidiariedad, es decir, yo me comprometo, me entiendo, al entender que yo soy parte de esta realidad, me comprometo con mi propia transformación y con la transformación de esa realidad, y empiezo a gestar el cambio. ¿Cómo? Trabajando con otros. ¿Sí? Muchas veces el mayor impedimento de que los pobres superen la pobreza no está en la escasez de recursos. Muchas veces han habido programas, han habido subsidios, está en que los enseñaron a verse entre ellos como enemigos. La principal barrera que hay que destruir en la promoción humana dentro de un proyecto de comunidad es la barrera relacional, el tejido social que se ha descompuesto, tantos años de violencia que nos enseñaron a desconfiar para sobrevivir, a ver en el otro un potencial enemigo y desconfiar para estar a salvo. ¿Cómo podemos gestar un nuevo sistema de relaciones? Fíjense cómo estas comunidades dicen, pasan de un escenario de individualismo, de escepticismo, de desinterés, a tener un proyecto que los cohesiona. ¿Qué? Su plan de vida. Es darle un pretexto a la comunidad para que construya una cohesión en torno a un proyecto común. Eso es el bien común. Es decir, dotar de sentido el bien común. En queremos tener condiciones económicas para nuestros jóvenes, para desterrar las pandillas, para desterrar el consumo de sustancias psicoactivas, darle protagonismo a los jóvenes, pero hay que buscar las oportunidades económicas, la participación política de los jóvenes, empoderarlos, darles formación, darles liderazgo. Todo esto son acciones transformativas de esa realidad que se constituían en barreras, pero todo ha sido posible gracias a un elemento fundamental que las dos experiencias lo revelaron de manera muy concreta: solidaridad y participación activa y corresponsable. Y se concreta, digamos, ahí ese es como el horizonte de la promoción humana, en hacerlos artífices y protagonistas de su propio desarrollo. Cuando ya la comunidad encontró que sí puede ir a dialogar y ellos mismos tramitar con las instituciones sus procesos, sus demandas, sus necesidades, cuando ya la comunidad se dio cuenta que ellos mismos pueden transformar su realidad y que no necesitan darle esa responsabilidad ante la ausencia del Estado. Recuerden que la comunidad de Palmarito nos pone de frente a una situación que en muchos casos en Colombia tenemos que aprender a reconocer. Para que un actor criminal esté en el territorio y eche raíz, necesita de una base social que lo legitime. ¿Cómo lo legitima una comunidad? Dándole funciones o de reguladores de la convivencia. Ah, me peleé con mi vecino, entonces voy donde los del monte para que ellos me resuelvan el problemita.
Yo con eso no solo me estoy deshaciendo del vecino, estoy legitimando a ese actor que un día se va a venir contra mí, cuando yo no deje de serles útil. Y eso es lo que las comunidades no han entendido y por eso muchas veces, claro, convivir con un solo actor es fácil, pero cuando llega otro a disputarse el territorio, inmediatamente a quien señala, a la base social que lo legitimó, y por eso su manera de marcar territorio y disputarse, por eso las masacres, eso explica las masacres en gran parte del territorio nacional. La comunidad que quedó atrapada en medio de esa disputa donde la comunidad o era o tenía que ser la base de uno o del otro, por opción o por obligación. Eso es un tema muy complejo que en Colombia tenemos que aprender a entender que mucho de la paz territorial, fíjense que ellos no hablan de esa paz de los acuerdos, no están hablando de esa paz concreta, de esa paz pragmática, esa que se construye entre vecinos, que es aprender a reconocer que nosotros mismos tenemos que resolver nuestros problemas acudiendo al amparo, digamos, haciendo funcionar a las instituciones de una manera no violenta y asegurarnos de que no le damos legitimidad a ningún actor de violencia en el territorio. Eso es un proceso de promoción humana. Y el magisterio nos lo dice claramente, paso de condiciones de vida menos digna a más digna, ¿sí? Empieza con la toma de conciencia de la propia dignidad, continúa con el desarrollo de una percepción crítica de la realidad y una capacidad de discernimiento, se materializa, se concreta en la capacidad de gestionar en forma positiva las transformaciones que queremos y haciéndonos partícipes o protagonistas y artífices de nuestro propio desarrollo. Eso es, a la luz del magisterio, la promoción humana, ¿sí? Que en nuestros proyectos se concreta en ese componente de desarrollo comunitario que ustedes vieron claramente ejemplificado en estas iniciativas locales de paz. Bien, esto para decirles de manera muy concreta, muy práctica, cómo nosotros como Pastoral Social Cáritas en Colombia hemos entendido este desafío y este mandato de la promoción humana en todo lo que hacemos. Ahora, esto llévenlo al mundo de la salud, llévenlo al mundo carcelario, llévenlo al mundo de los migrantes. Todos, digamos, son pueblos, son población distinta, necesidades distintas, llévenlo a comunidades indígenas, a comunidades campesinas, a comunidades urbanas y a comunidades rurales. Son poblaciones distintas que tienen necesidades diferenciales, pero todos pueden tener los mismos elementos procesuales de trasfondo. Es decir, la pastoral social no tiene pastorales puntuales, no tiene, lo que hace es hacer pastoral social en el mundo de frontera, en el mundo de indígena, en el mundo, pero es la misma pastoral social. ¿Y qué es lo que hace? Promoción humana. Entonces, digamos, este es el derrotero de lo que significa hacer pastoral social en una sociedad como la nuestra en Colombia. Ahora, esto hay que convertirlo, llenarlo de contenido a partir de las necesidades y de la realidad. Es la realidad la que nos muestra cómo este itinerario se llena de contenido, de elementos, de componentes, de temáticas, de acuerdo a las necesidades que el pueblo tiene, porque nosotros respondemos de manera encarnada a una realidad. Esto es el derrotero que nos marca el magisterio, pero eso tiene que encarnarse en realidades concretas de acuerdo a la población a la cual nosotros servimos. Pero esto es básicamente como hemos entendido y hemos querido interpretar el proceso de promoción humana. Con esto les vamos a sugerir algunos numerales, digamos, de algunos documentos que son muy ricos en el magisterio y que les vamos a compartir. Yo sé que ahora ya en pleno proceso donde empezamos ya como a ir cerrando el diplomado, seguramente no van a tener tiempo de leerlo, pero sí les recomiendo muchísimo para que después, más adelante, ustedes se den la posibilidad de leer, sobre todo en Evangelii Gaudium, hace el Papa Francisco una actualización de este concepto en función de los desafíos actuales, cómo implica enfrentar los desafíos de un modelo económico que es excluyente por naturaleza, que es inequitativo por naturaleza, ante modelos, digamos, de sociedad, modelos políticos o sistemas políticos
que han cambiado las prioridades, que ya no la prioridad de la política ya no es necesariamente el bien común, sino ciertos intereses que han terminado esclavizando la política para garantizarse su beneficio propio en detrimento de los pueblos más necesitados. Entonces el Papa hace una serie de denuncias ahí, dice qué significa hacer promoción humana hoy por hoy ante estos nuevos desafíos que pues la sociedad nos va presentando y que hoy exigen una reflexión puntual en cada una de nuestras realidades para no quedarnos, digo, siempre en estos, digamos, como en estas narrativas muy elevadas. Por eso quisimos partir hoy de experiencias muy concretas para que no se nos vaya mucho a la nube el concepto de promoción humana que es vital en la vida de la pastoral social. No sé si hay de repente alguna pregunta que hayas visto, Miguel, que quieran, que hayan formulado, o no nos da tiempo tampoco para pasar a grupos, pero sí tal vez si hay alguna pregunta por ahí. No, solamente tenemos comentarios, tenemos varios comentarios que se fueron haciendo en el medida en que se iba relatando. Hay muchísimos comentarios, sí, todos precisamente sobre el tema de la promoción humana, el desarrollo humano. Sí, pero no veo preguntas. Bueno, ahí preguntaban que cuáles eran las dimensiones, pero cuando tú estabas hablando de las dimensiones, ¿no? Pero eso ya, pero preguntas no, son solamente comentarios, ¿no? La responsabilidad de las pastorales es precisamente transformar los imaginarios de las comunidades. Y hay la idea de la diferencia de nosotros con Pastoral Social y otras ONGs. Nosotros acompañamos a las comunidades, las ONGs solo intervienen para entregar puntualmente y sobre todo ayudas humanitarias que sí son necesarias, pero que de no hacerlo de nada procesual y con acompañamiento y formación permanente entran en acción con daño. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, pero si alguien levanta la mano y si tiene alguna pregunta, pues creo que todavía tenemos unos minutos, ¿vale? Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, levanta la mano y le podemos abrir el micrófono. Yo solamente quisiera agregar tal vez un elemento que me parece importante y es, los ejercicios de promoción humana no siempre implican grandes obras ni grandes costos. Se puede hacer mucho con muy poco, porque la comunidad tiene en sí muchas posibilidades. El problema es que a veces esa mentalidad muy contaminada de la dependencia de recursos nos ha ido generando justamente la idea errática de que necesitan proyectos y muchos recursos para hacer grandes cosas. Yo Rosa. creo firmemente que no, a veces exige, ya un segundo, a veces más bien se trata de resignificar y recuperar prácticas ancestrales. Las comunidades, sí, yo recuerdo mucho y siempre lo pongo como ejemplo. Mi papá nos decía cuando estábamos pequeños, y de monumentos se trata, no hay que hacérselos a los políticos, a las mujeres y a las empanadas. Porque gracias a las mujeres que hacían empanadas, a la salida de la iglesia se construyeron hospitales, cementerios, escuelas en muchos de nuestros territorios. Y esos ejercicios propios que hacía la comunidad, cómo se valoraban, cómo hoy en día, como todo tiene que venir de afuera, todo lo tiene que hacer el gobierno, entonces eso mismo también ha generado una mentalidad que ha ido acabando, empobreciendo la concepción de que la comunidad es un proyecto y es un proyecto de desarrollo fundamental, pero un desarrollo que implica al ser humano fundamentalmente. Es decir, que en el centro de ese desarrollo está la persona. ¿Qué ibas a decir, Nidia? Sí, también como otro elemento importante que ya lo mencionaban en el chat, y es que esto tiene que ser un proceso, porque a veces nos quedamos en el activismo, y eso pues lo que genera es precisamente esa acción con daño. Entonces hoy vamos a repartir los mercados, dentro de 20 días vamos a ir a visitar los enfermos, dentro de un mes vamos a hacer X o Y actividad, pero no se enmarcan en un proceso que precisamente resignifique esa dignidad humana, que invite a la persona a hacerse dueño de su propia historia, a reconocer cuáles son esos dones, esas habilidades con las que nació, con las que creció, y que por todas esas
causas externas, pues va olvidando y entonces se va anquilosando y va quedando en esa, sí, en ese asistencialismo, en esa necesidad de asistencialismo. Entonces, ustedes lo refieren y me parece que es vital que se reconozca. Tiene que ser un proceso para que se generen esas transformaciones y sobre todo esa promoción humana. Gracias, Nidia. Y aquí al final 2 preguntas. Dice, en un momento de emergencia, ¿cómo se puede realizar promoción? Recuerda, Luis Gregorio, que cuando estaba explicando el primer paso de la promoción humana, hablaba justamente de la toma de conciencia de la dignidad. Yo creo que en un momento de emergencia, digamos, la emergencia tiene un rasgo característico y es que denota una crisis. Y una crisis es, hay crisis cuando perdemos la capacidad de por nuestros propios medios resolver las necesidades. Y entonces eso hace que dependamos de ayuda externa. Pero esa ayuda promueve, sí, solo sí, no solo en la forma de ayudar, hace consciente a la persona de que tiene algo importante, que eso no se pierde aún en las condiciones que esté, que es la dignidad, y lo empodera de esa dignidad. Es decir, miren, yo puedo, además, en lugar de llevarles, hay un grupo de damnificados, la diferencia entre coger y decir cuántos hay y llevarles el mercado y listo, o ir con ellos, hacer una olla comunitaria, cada quien desde lo que pueda aporte y nosotros llevamos el resto y hacemos y nos alimentamos todos y a partir de eso, ¿qué nos motiva? ¿Qué podemos para recuperar la esperanza? ¿Cómo nos contenemos? ¿Hacemos catarsis entre todos? Esos elementos, esas formas son muy diferentes, perdón, para brindar una respuesta de emergencia y ahí ya estamos haciendo promoción. Es decir, no quitarle lo fundamental y es la conciencia de que aún en esas circunstancias tienen ese gran tesoro que es su dignidad y que eso tiene que ser la convicción profunda para levantarse, recuperar su proyecto de vida y seguir adelante. Hay una siguiente pregunta que dice, ¿cómo o con qué estrategias podemos los laicos extender de manera sencilla estos ejercicios de promoción humana en nuestra labor, tocando profundamente el ser? Bien, le prometo a Adier Oliveros que esta pregunta la vas a resolver gracias a quien me escribió salud, la vas a resolver con los próximos temas porque justamente vamos a hablar de manera mucho más disgregada cómo se puede hacer en cualquier tipo de ambientes, en cualquier tipo, porque es que uno puede hacer promoción humana en su trabajo, uno puede hacer donde quiera que usted encuentre un lugar para hacer un apostolado social, usted allí puede hacer promoción humana. ¿Sí? Yo siempre he dicho, miren, este es mi trabajo y Dios me ha dado un privilegio enorme que significa poder trabajar en lo que es su vocación y poder vivir de eso. Eso es un privilegio, realmente yo así lo considero y por eso siempre tengo esa exigencia y el compromiso de ir un poco más allá. Pero el día que ya no sea más mi trabajo, eso no significa que mi vocación terminó porque se terminó la parte laboral. Eso significa que donde quiera que yo vaya, si me voy a una finquita de retiro, pues habrá una comunidad allí donde yo pueda seguir y aportando lo que la escuela de la Cáritas y de la Pastoral Social me ha regalado para seguir aportando a la promoción de una comunidad. Donde quiera que uno vaya hay necesidad y allí se puede hacer muchísimo. Que si llegamos a una escuelita, que si ya a cualquier lugar podemos hacer un servicio. Entonces, esa respuesta la vamos a ir poco a poco construyendo dentro de un ejercicio, digamos, de apropiación de una propuesta pastoral de transformación que les vamos a compartir en los últimos temas de este módulo. Creo que se terminó el tiempo, Padre Hernán, si quiere cerrar con su bendición, por favor. Claro que sí, Rosa Inés, y Nidia, y también las personas de Palmarito y de Guaymatán que participaron. Es genial, de verdad que nos enriquece porque justo ayer estaban, que me invitaron ustedes a lo de la escuela, al diplomado de la justicia,
el énfasis que ponía el profesor de la Universidad Nacional era justo de abajo hacia arriba, cómo construir la justicia de abajo hacia arriba. Y yo pienso que nosotros en la iglesia tenemos esta riqueza de las comunidades, de las personas, de lo que usted describía verdaderamente, y uno siente una emoción y esos ejemplos, ¿verdad? Que con tan pocos recursos hacen tanto. Entonces yo pienso que es aprovechar todo esto y de verdad que los felicito y los animo a que sigamos perseverando en este diplomado hasta el final. Yo sé que de pronto se puede experimentar el cansancio, se puede experimentar ya la rutina, porque ya vamos en la fase final, pero que perseveren. Imagínense que empezaron casi 300, después 250, llevamos en 180. Entonces, que de verdad es un proceso de perseverancia en la educación y en la formación. Vamos entonces a Rosa Inés, en honor que citó ya Nuestra Señora de Guadalupe, pues también a ella, que es la patrona de América Latina, también que ella frente al indio Juan Diego también nos permita a nosotros tener esa humildad, esa sencillez, esas palabras no tan sofisticadas, pero que estaban llenas del profundo mensaje de ser instrumento de Dios en su contexto real, con unos desafíos que también no le creían ni el obispo ni los curas. Sin embargo, a veces a nosotros nos toca así, que María Santísima nos acompañe y en este diplomado, en nuestra vida, en nuestros compromisos sociales y en ese testimonio y coherencia de vida que ahorita señalaba Rosa Inés. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. No sé si Miguel Ricardo tenga algunas informaciones parroquiales. Sí, padre, un avisito muy rápido. Entonces, por favor, recuerden que yo les envié a los coordinadores. Hay coordinadores que ya enviaron la ficha de registro. Recuerden que esta ficha de registro, en ella debe estar el nombre del grupo, el nombre de la iniciativa o proyecto final o trabajo final que están realizando y toda la información de cada uno de los miembros, de cada uno de los integrantes del grupo. Entonces, es importante que ustedes, los que ya hicieron la tarea, los coordinadores que ya me enviaron, muchas gracias. Los coordinadores que no han enviado aún esta ficha de registro, es importante que me la hagan llegar el día de mañana. Yo con esto hago un listado para entregar a la universidad y porque de alguna forma es un proceso también que ellos lo solicitan y es tener los nombres de los proyectos que ustedes van a presentar o van a socializar al final de este mes. Entonces, como decíamos, ya estamos iniciando una fase de cierre. Importantísimo que hayan aprovechado todas estas sesiones y que sigamos aprovechando. Ya hoy estamos cerrando todas estas sesiones que estábamos trabajando las acciones de pastoral y con el tema de promoción humana cerramos no solamente este grupo de sesiones, sino también el mes de agosto. Ya empezamos septiembre del día viernes, entonces empieza la recta final. Muchísimo, por favor, trabajo, organización con sus equipos. Es importante que se reúnan, que vayan concretando. Ya estoy recibiendo algunos trabajos que están entregando ya, propuestas que ya están finalizadas. Entonces es importante que ojalá todos entremos en esta dinámica para que tengamos el mejor de los cierres y ojalá podamos terminar. Yo aspiro a que las 200 personas, hoy hemos tenido varios con dificultades, hoy teníamos un grupo de personas también que se estaba graduando en otro curso que estaba ofreciendo la Conferencia Episcopal sobre los ministros lectores. Entonces, por favor, les ruego eso. Muchas gracias a todos en esta noche y bueno, espero que mañana los coordinadores me envíen los listados que me están haciendo falta para poder publicar y enviar a la universidad. Muchísimas gracias a todos.
Feliz noche, bendiciones para todos y todas.